Hola a todos, bienvenidos. Esto es la primera grabación de un nuevo experimento que ayer acabamos el programa Ultraproductividad y como no nos gustan los líos, bueno, ayer acabamos el mes de la ultraproductividad, el mes de la campaña Objetivo Ultraproductividad, ahora hay casi 100 personas en el programa y hoy empezamos mañana empezamos un nuevo experimento. Un experimento que tiene que ver con la parte más deportiva, ahora nos explicarán los expertos. Yo soy el amateur, yo estoy aquí, cinturón blanco para aprender. Pero empezamos un experimento que tiene que ver con la parte más física, con la parte más deportiva, pero también, obviamente, con la parte intelectual, sobre todo emocional, con la parte más intelectual también espiritual. Y es un experimento que le he llamado el High Performance o el Holistic High Performance Man, que es como una especie de Ultraman, pero contando con todo el entrenamiento de alto rendimiento holístico. Si me veis un poco también, mirar a la cámara, voy a ponerlo aquí, porque así estamos retransmitiendo a la misma vez en Instagram y estamos retransmitiendo también, estamos mega ultra conectados, estamos también retransmitiendo, grabando para YouTube y luego lo que serán unos vídeos que grabaremos que nos servirán como memoria para realizar el informe experiencial y luego para juntar y ver todo el progreso que vamos haciendo en todo este experimento. El experimento empieza hoy, es un experimento que prefiero que yo os dé un poco los datos menos técnicos y luego Raquel Hernández y Manuel Castro nos den que son los expertos que van a estar llevando esta parte del experimento, la parte más técnica, la parte más de ciencias del deporte, de la actividad física y también un poco apoyando la alimentación con low y las cargas deportivas, el descanso y todo lo demás lo van a llevar ellos, sí que esa parte mejor que la cuenten ellos. Entonces, el experimento se basa en prepararnos desde hoy hasta el día, el día 25, si no me equivoco, el día 24 de septiembre para realizar una prueba parecida a un Ultraman, ¿vale? La prueba del Ultraman es 3 días. El primer día son 10 kilómetros nadando y 145 en bici. El segundo día son unos 277 en bici, kilómetros, y el tercer día un doble maratón, ¿vale? La diferencia con el Holistic High Performance Man, que parece que es un nombre de Transformers, pero no lo es, la diferencia con este es que van a ser 4 días, ¿vale? Y vamos a integrar y vamos a incluir diferentes prácticas que no tienen que ver con el correr, nadar y bici, como sea meditación, como sea tai chi, como sea yoga y como sea otras prácticas que tanto Raquel o Manuel nos recomienden. También vamos a incluir los ejercicios de respiración de Wim Hof, los baños de hielo, porque de hecho Sven Kimenai, que es uno de los top 3 instructores de Wim, del Iceman, del hombre de hielo, va a venir también a estar con nosotros. También ojalá que podamos convencer a Raquel y a Manuel que estén durante esos días, que yo creo que estarán y nos acompañarán. Y esta vez el desafío y el experimento lo queremos hacer en nuestra tierra. No hace falta irte a Miami, no hace falta irte a Hawái, no hace falta irte a Australia o no hace falta irte a donde quieras irte para hacer un desafío de este tipo. Entonces, el primer día vamos a salir de aquí, de donde estoy ahora mismo, de mi cuartel general, de estas 4 paredes negras donde he creado todo lo que he creado. Y vamos a salir de la playa de la Patacona y vamos a nadar entre unos 10 y 11 kilómetros. Cuando acabe la natación, el jueves 24 de septiembre, cuando acabe la natación, iremos en bici más o menos hasta Javea. Más o menos hasta 145, 150, 160 kilómetros. Haremos noche en Javea y de Javea saldremos a la tierra de Raquel y de Manuel. Bueno, Manuel no, porque Manuel es de Salcollano como yo. Raquel creo que sí que es de Murcia, ¿no, Raquel? Sí que soy de Murcia. Y luego, Raquel, saldremos de aquí a Murcia, que más o menos Manuel y yo contamos que llegaríamos hasta Águilas, Murcia, y haríamos unos 277 o 280 kilómetros. De ahí volveríamos para hacer noche en Murcia y luego más o menos desde el kilómetro 100 saldríamos para Alcoy, subiendo por la Carrasqueta, que es bastante interesante, corriendo.
Y al llegar al COI descansaríamos y de Alcoy yo le dije a Manuel, Manu, vamos a meterle otro día más. Y desde Alcoy descansaríamos y el día 4, domingo, saldríamos hacia Valencia en bici, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la otra peculiaridad? Es que antes de empezar habría como 1 hora de meditación, 30 minutos de yoga, a lo mejor algún ejercicio de fuerza. La meditación y el yoga y el tai chi y todos estos ejercicios que irían antes y después, así como los ejercicios de respiración de Wim Hof, esto es algo que ya se encargarán Manuel y Raquel de decidir cuánto tiempo y qué ejercicios antes y después, lo que harían de este desafío y de este experimento un ejercicio más integral y, sobre todo, más completo. Porque lo que queremos lograr aquí es un entrenamiento holístico, un entrenamiento completo que entrene la mente, que entrene el físico, que entrene las emociones y que entrene el espíritu. Y que siga siendo igual, no, más demandante que incluso un Ultraman, que es una de las pruebas pues, más desafiantes y más retantes del mundo. Yo hice un Ultraman en 2013, que fue el de Reino Unido, y ahora viene la traca final, ¿no? Como decimos, preparar esto entrenando entre 45 y... Me han llamado por teléfono ahora, vaya. Preparar esto entrenando entre 45 y 65 o algo así minutos al día durante 4 o 5 días a la semana. Yo ya he explicado mi parte y ahora es donde Raquel Hernández y Manuel Castro. Manuel Castro es entrenador y preparador personal y además es uno de mis grandes amigos. Y voy a dejar que Manuel, que de hecho ha sido el que me ha sugerido y el que ha dicho tiene que estar aquí Raquel Hernández, que presente a Raquel porque a Raquel la acabo de conocer, ¿vale? Entonces os voy a poner en contacto con ellos, ahora lo vais a ver aquí. Y bueno, Manuel y Raquel, gracias por participar en este experimento, por unirnos con vuestro expertise y con vuestra profesionalidad y vuestra carrera y trayectoria. Y ahora, Manuel, te dejo que presentes a Raquel. Sí, muy buenas. Pues mira, Raquel Hernández la conocí sobre los años 2004, puede ser, en la UCA, mientras estudiaba en la universidad. Y bueno, a partir de ahí, creo que todas las piezas de puzzle han ido formándose hasta llegar a ser compañera profesional. Para mí, Raquel es una de las mejores docentes que hay en el ámbito nacional de trabajo de fuerza, de preparación y demás. Y yo creo que, pues bueno, hablando con Irra, la demanda que vamos a tener de ejercicio físico que vamos a realizar, sí o sí necesitaba que estuviese Raquel aquí con nosotros. Con lo cual, pues he de decir que es doctora en la Universidad de San Javier, de aquí de Murcia. Es entrenadora personal, lleva atletas profesionales, tenistas, judocas y demás. Es docente también en judo y con lo cual, pues bueno, pues sí o sí va a estar con nosotros llevando un poquito la preparación deportiva. Pues ¿No, Raquel? Raquel, bienvenida al equipo. Pues muchísimas gracias. Yo soy una novata en esto que estáis contando, del evento, de estos retos de ultraproductividad. Sí que es verdad que, como dice Manu, llevo mucho tiempo trabajando con atletas de alto nivel que en el fondo buscan su ultraproductividad un día en concreto, ¿no? En esa fecha exacta donde tienen que alcanzar el máximo nivel. Pero sí que es cierto que es la primera vez que me encuentro con algo así de 4 días tan condensados, con un plan de preparación como hablabas, ¿no? Tenemos ahí 3 meses, no hay más, y con un ratio de trabajo tan limitado en el sentido de que los atletas profesionales normalmente doblan sesión. Yo con los que trabajo generalmente planificamos mañana y tarde durante 7 por 4 semanas, o sea, 7 por 24 horas, y me parece interesante porque, bueno, yo voy a intentar aportar todo lo que tengo, pero sobre todo seguro que voy a aprender yo de esta experiencia, ¿no? Porque al final, como decíamos, hay que intentar darte lo mínimo que te sume lo máximo, ¿no? Entonces, esto me gusta, me motiva la idea del proyecto. Así que nada, yo ante todo agradecida, muy agradecida. Bueno, es muy interesante lo que contabas, Raquel. Bueno, primero que sepas que todos los sabios o las sabias empiezan siendo humildes, así que
tú ya nos has dado aquí una dosis de humildad y quiere decir que sabes de lo que hablas. Al menos eso es lo que me he encontrado en toda mi trayectoria por todo el mundo. Bueno, con Manuel no hay duda porque llevo conociéndolo y trabajando con él durante mucho tiempo en todos los programas. Y yo quería hacer un inciso en lo que has dicho, que es, al final lo que vamos a hacer es preparar algo que puede parecer imposible con una carga deportiva que cualquier, entre comillas, cualquier persona que tenga 1 hora al día pueda realizar, a lo mejor no esta prueba, pero que sí que se pueda preparar para un maratón, que sí que se pueda preparar para una Titan Desert, para que sí pues, se pueda preparar para una Andalucía Bike Race, no sé, un Ironman, un maratón, un triatlón de corta distancia, uno de larga, ¿verdad? Porque si nosotros podemos probar que entrenando entre 35, bueno, lo que vosotros estiméis, pero es una carga pequeña, intensa, que ya ahora lo explicaréis, podemos probar que esto se puede en un desafío de esta magnitud, luego a los otros creo que también sería viable, ¿no? Claro, la idea es esa, es intentar seleccionar, Irra, aquello que más necesitas tú para planificar bien y dar las dosis necesarias, no de más, porque muchas veces nos encontramos con atletas o profesionales que entrenan demasiado para lo que requieren muchas veces y ese exceso de entrenamiento provoca cosas contrarias. Esto pasa, el entrenamiento adapta, o sea, nos afecta de una forma u otra, para lo bueno y para lo malo. Entonces es muy interesante porque, oye, se puede generar esa forma de entender el entrenamiento para grandes retos con dosis mucho más cuantificadas y sobre todo con una lógica aplastante, ¿no? Adaptadas a la persona, en este caso tú, y en segundo lugar a ese reto que va a requerir, que lo tenemos claramente identificado, con tantísimos kilómetros en bici, nadando, corriendo y sobre todo con esas estrategias intermedias que vas a meter de trabajo de meditación, de respiración, donde eso te va a ayudar a recuperar a nivel estructural para estar dispuesto para el día siguiente. Yo creo que es un reto muy bonito y sobre todo que nos puede enseñar cosas a todos. Total. Me ha gustado mucho eso de la lógica aplastante porque tiene que ver mucho con la coherencia, ¿no? Que a veces entrenamos y la coherencia se trata de aplicar la inteligencia, ¿no? Al descanso. Esto es lo que me ha dicho Manuel muchas veces. Aplicar la inteligencia al descanso, la inteligencia al entrenamiento. No, él me decía, tío, Irra, menos peso, entrenar esto, 10 minutos de HIIT. Porque al final, si nosotros conseguimos optimizar el entrenamiento, a mi modo de ver, estamos alcanzando un entrenamiento de alto rendimiento, que tiene que ver mucho también con la ultraproductividad, ¿no? Que es poder producir mucho con un trabajo menor que te dé un resultado para tu vida o para tus objetivos mayor, ¿verdad? Eso es, Manu. Sí, sobre todo también, yo lo que ahí enfocaría es que si el Ultraman estamos hablando de 3 días, ¿me escucháis bien? Sí. Sí, vamos a hacer un cuarto y a mí también me gustaría puntualizar que cuando vamos a puntualizar sobre un entrenamiento, un deporte tan exigente como el que nos vamos a ver, es decir, ostras, es que yo voy a acabar los 4 días de entrenamiento y el 5.º día, si quiero entrenar, puedo entrenar. Porque en muchas ocasiones lo que hemos visto con muchas pruebas es que llega la prueba del Ironman y acaba y te tiras una semana malo, tú lo sabrás, con principio febril, que no puedes apenas caminar porque tienes reventado las articulaciones. Entonces hay que ver sobre todo esto, o sea, que sea ultraproductividad, pero que yo cuando acabe sea capaz de seguir manteniendo mi vida natural y mi vida consciente. Es mi vida de decir, venga, pues yo a los 2 días volvemos a descansar completamente al 100%, pero yo puedo salir en bicicleta porque no tengo ningún problema a nivel muscular, no tengo una sobrecarga excesiva. De todas maneras, como vamos a meter toda esa carga de relajación, meditación, e incluso podemos utilizar aparatología como vibratoria, las pistolas descargantes, para no tener que realizar un masaje y destruir demasiadas fibras musculares, yo creo que va a ser bastante interesante esto, es decir, ostras, es que yo voy a acabar y puedo decirte, mira, el día, si empezamos el 24, pues el día 29 puedes salir a trotar un rato para ver cómo estoy y salir y estar bien. Eso es sensacional. Bueno, quería también un poco anunciar que
que este desafío lo vamos a hacer, este experimento además va a tener un fin benéfico y es que vamos a tratar lo que podamos de recaudar fondos para una ONG que apoyo desde 2012, se llama Bridges for Music, es una ONG que potencia el talento en las áreas desaventajadas de Sudáfrica, en los barrios marginales de Langa, en Ciudad del Cabo, y que ha construido una escuela para que chavales, o para niños y niñas o adolescentes sin recursos puedan tener una educación. Entonces la escuela ya está construida con donaciones de muchos de vosotros y de mucha de la gente que está aquí a través de los desafíos que he hecho yo en estos últimos años, pero no solo eso, otras acciones mucho mayores. Ahora vamos a recaudar fondos para pagar las matrículas. Cada 2.500 euros es una matrícula de 6 meses para un joven. Entonces vamos a intentar poder recaudar el máximo número de matrículas. ¿Cómo? Habilitaremos en breve una página donde la gente pueda donar lo que quiera por el desafío, y luego también una idea de Manuel que me pareció muy interesante es que vamos a retransmitir muchos de los entrenamientos en los cuales muchos de vosotros os podréis unir, y lo único que sí que os pedimos es que es una donación voluntaria a la ONG en la misma página. Tú entras al entrenamiento, quieres donar 10 euros, 10 euros, 5 euros, 5 euros, 20 euros, 20 euros, 2 euros, 2 euros. Donaciones voluntarias para ver cuánto entre todos podemos recaudar de aquí al último día del desafío, para ver cuántas matrículas podemos dar para que esos jóvenes que acaban casi siempre en las mafias o en drogas o en muchas ocasiones muertos, pues pueden tener una educación que luego les lance a América o a Europa o en su país, como ya están haciendo con muchos otros. Algunas preguntas que quería haceros para poder ponernos en precedentes es ¿cómo vamos a enfocar y a orientar el desafío? Empiezo a hablar, Raquel. Empezaremos realizándolos más o menos una media de 4 días de entrenamiento, y lo vamos a realizar muy temprano, entre las 6, 6 y media de la mañana, para no cortar toda la rutina de trabajo durante toda la jornada laboral. De eso me encargaré yo personalmente e iré de la mano con Raquel para llevar la programación del trabajo de fuerza, puesto que en su caso Irra nunca ha hecho un trabajo tan específico nunca de esta modalidad, y yo creo que lo vemos bastante justificado y súper necesario. Y empezar con esto, habría que, como ya tenemos los test que le hicimos a Irra hace 1 año y medio, creo recordar, ya sabemos las limitaciones que tiene, y ahora con más INRI, después de haber perdido tanta masa o tanto peso corporal, con lo cual sería un poquito empezar a llevar ese cauce. Yo solo puedo decirte, Manuel, que yo le llamo Manolo. Manolo. Manu, yo solo puedo decirte que me encuentro súper ligero. ¿Cuánto pesas? Ahora, no, ya no. 62 kilos. Es que pesas como yo, o sea... Después de hacer... Os pongo en precedente, bueno, muchos de los que veáis el vídeo lo sabréis, pero hice un ayuno de alto rendimiento con Lou Mateos, que nos sirvió también un poco de antesala para crear una condición que no sé si óptima o no, eso ya nos lo dirán ellos. Otra pregunta es, bueno, también que ahora tenemos análisis de sangre, que te pasaré los resultados del post después del experimento. Tenemos los pre que yo te pasé, Manu, y ahora os pasaré también los del post. Y en breve tenemos los análisis del ADN, de los análisis de ADN de antes del experimento y después, para que veáis y que eso también lo podamos combinar con Lou Mateos, que llevará también un poco la parte de alimentación. Y también tenemos los del podólogo, ¿verdad? Los del biofeedback. Sí. Que no Sí, sé. biofeedback. Entonces, ¿cómo al final tenéis ya alguna idea de cómo vamos cómo van a ser los 4 días esos al final, o eso es mejor tratarlo dentro de unas semanas cuando veamos cómo voy respondiendo? ¿Le doy mano? Sí, dale, Raquel. Pues mira, Irra, primero tenemos una idea.
inicial por esos test que hicimos hace unos meses y un poco que digamos que son tus datos, es como un poco tu escáner a nivel funcional y tenemos una meta que es dentro de 3 meses. Entonces, sabemos cómo arrancar, pero no sabemos cómo vas a responder. Entonces, sí que la idea es, como comentábamos, ir dando pequeñas dosis de trabajo de fuerza principalmente, pero no olvidarnos de todo el trabajo de movilidad en esa articulación del tobillo, de la cadera, del tórax y de todas estas historias, y luego activación de musculatura profunda como estabilizadora principal, ¿no? Entonces iremos mezclando esos 3 elementos, pero creemos que lo que más mejor te va a venir o más vas a necesitar va a ser el incremento sobre todo de fuerza miembro inferior y sobre todo a la hora de transmitir fuerzas para nadar y para correr desde arriba hacia abajo, ¿no? Entonces la idea es arrancar por ahí, ir viendo, ir controlando tus post-sesión, tu RPE, ir teniendo algunos datos de control del entrenamiento muy sencillos de coger y ir adaptándote la carga, porque al final necesitamos eso, es ser eficientes con las dosis para tener un tiempo concreto, que sea el mínimo, pero dar dosis muy adaptadas a ti. En líneas generales, pues empezaremos con un trabajo muy, muy, muy potente de movimientos globales en excéntrico de fuerza, luego iremos incrementando isométrico para luego ir generándote una capacidad de generar potencia lo máximo posible. Eso es como un escáner, una línea general de entrenamiento. El tiempo, pues ya iremos viendo cómo respondes en esa línea, ¿no? Vale. Bueno, una cosa que debéis saber es que yo, cuando me preguntan, oye, ¿en qué eres bueno? ¿En bici? ¿En nadar? ¿En nadar, en bici, en correr? Digo, no. ¿En qué soy menos malo? Yo soy menos malo en carrera, pero bueno, después de ver el estudio de biofeedback, nos echamos las manos en la cabeza, porque corro fatal. Entonces, lo único que creía que podía ser menos malo, corro fatal. Pero bueno, corriendo fatal, me he llegado a hacer un Ultraman, 100 kilómetros corriendo en los 573 kilómetros sin dormir desde San Francisco a Burning Man. En fin, creo que es la cabeza más que otra cosa. Es lo único que tengo bien. Bueno, tampoco bien, ¿eh? La cabeza estoy bastante majareta, pero bueno. Entonces, mi pregunta es, ¿vamos a hacer también entrenamientos de bici, nadar y correr? ¿O a lo que os referís de fuerza ya lo tiene? A ver, hay que ir metiendo, Manu, ¿no? Sí. Es cierto que hay que meter, incluso, yo no sé, ahora también lo cerraremos entre Manu y yo, pero las primeras semanas un trabajo de skills, de ese skipping, de ese bound, de todo este tema de habilidades que te pueden venir muy bien para calentar y te optimizan ese patrón de carrera. Y luego, bueno, pues claro, habrá que nadar algo y habrá que montar en bici en ese sentido. Pero yo creo que esto, ahora Manu que lo confirme, esto lo tienes tú muy bien. Israel es un tío que estás acostumbrado a soportar este tipo, como has comentado por tu experiencia, ¿no? Y recuerda que tenemos que encontrar qué es lo que más te puede limitar, cuáles son tus limitaciones para que sean luego algo muy potenciador para ti en septiembre. La idea es transformar la limitación. Perdón, que te he interrumpido. Sí, que la idea es coger esa limitación de falta de capacidad que entendemos que aparece ahí y que sea un potenciador en septiembre, que digas, hostia, me he sentido muy fuerte en la bici, me he sentido muy fuerte corriendo y me he sentido muy fuerte nadando. Esa sensación de poderoso, ¿no? Brutal eso. De hecho, me ha encantado porque el poder... Muchas veces las personas optamos por la estrategia de centrarnos en las fortalezas y olvidarnos de las debilidades, ¿vale? Es una estrategia empresarial, es una estrategia personal que las podemos hacer, pero en este caso vamos a ver cuáles son las limitaciones y potenciarlas para llegar a un equilibrio óptimo. ¿Cierto? ¿Lo he captado bien? Sí, esto es lo que hacemos nosotros con los atletas. Con los atletas de alto nivel, piensa que hay momentos que ellos están como estancados, llegan a un momento en el que su rendimiento no crece, ¿sabes? Que llegan a un plan meseta o incluso que suelen tener dolores crónicos, que tienen... ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos a hacer un check-in, valoramos a tope, intentamos identificar qué le está frenando crecer y trabajamos sobre ello. Y son esos pequeños eslabones débiles
que te están frenando para esto, ¿no? Y creemos que la fuerza en este caso, en general, como principal elemento, contigo va a ser clave. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Os pediré de hecho, tenía que ir a Ferran Viladot, que es el podólogo de la clínica El Sport en Barcelona, que son los que me han hecho la plantilla, y tenía que ir el jueves a recoger las plantillas, pero finalmente se me ha cancelado, aunque veo que va a ser tan importante que lo ideal sería que fuera, ¿verdad? Pues yo creo que si lo tienes va a estar bien, porque sí, es información que se relaciona con los test que ya tenemos tuyos y bueno, claro, pues... y de hecho él me ha dicho, ven, porque tengo las plantillas hechas y yo ya les pasaría toda la información a Raquel y a Manuel. Vale, entonces eso lo apuntaré porque también ahora es el momento también de ver unas zapatillas idóneas, porque como lo que se me ha olvidado que te quería contar es, yo creo que la parte que más respeto me da es la de los 100 kilómetros, porque en bici al final es tirar, ¿ah? Tirar, y bici es muy difícil que te lesiones si no haces el animal, pero en 277 kilómetros en tal, en cambio los 100 kilómetros de carrera, claro, es lo único que veo bastante... Irra, y encima es donde sí, yo tengo mi disculpa. limitación. ¿Cómo? Claro, es que yo ahí partíamos de la base porque Raquel no sabe dónde está la Carrasqueta. Bueno, no sé si lo sabes. La Carrasqueta, Raquel, partimos desde el nivel del mar hasta el punto más alto, que son casi 1.200 metros. Hay 450 metros de positivo, estamos hablando que son casi 30 kilómetros de cuesta. Uh-huh. Son 30. Entonces es una muerte. Al principio, ¿no? Entiendo. Bueno, claro, menos mal. No, al principio no, como que al final ya. No, mal. Casi al final, o sea, no sé qué es peor, ¿no? No sé qué es peor. Claro, los primeros kilómetros es un falso llano, que es un rompepiernas, pero cuando llevamos ya más o menos 20 kilómetros, tenemos, creo que son 27, 30 kilómetros de cuesta de lo tengo apuntado aquí. Claro, son 439 metros positivos de la Carrasqueta, que es una barbaridad. O sea, estamos hablando de que normalmente cuando se realiza un ultraman suele ser lo más liso posible. Ahí nos vamos a encontrar un trabajo en el cual los flexores de cadera van a... claro, porque si tú vas corriendo de normal, pues no hace falta tampoco realizar esa flexión de cadera. Aquí vamos a tener que levantar mucho la rodilla. Que encima es mi punto es todo débil. Así. La Exacto, cadera, es todo así. Que encima la cadera es mi punto débil. Para darle un poquito más de... Ya lo tienes, hay que atacar ahí, a la cadera. O sea, es esto, sabiendo cómo estás y sabiendo lo que requieres, al final correr es generar potencia en cada empuje en el suelo, cada zancada es empujo el suelo para avanzar. Pues tenemos que hacernos fuertes empujando el suelo en ángulos reducidos de cadera, esos ángulos que dice Manu que requiere la inclinación. Y bueno, pues ahí, y luego combinarlo con trabajo a muerte de fuerza en extensión de cadera para que toda tu musculatura glútea responda cuando montes en bici, no se quede colapsada, y luego cuando nades que generes, o sea, necesitamos un trabajo, es que es muy interesante, es muy chulo el reto porque implica un trabajo muy global y muy holístico como es tu intención. O sea, a mí no me preocupa nada, al contrario, me motiva mogollón la idea. Hombre, lo bueno es que sabemos dónde estamos y lo bueno que ya hay un histórico. O sea, a mí me tendrían que cortar una pierna, bueno, las dos en realidad, para yo no llegar al COI. Porque aunque yo no pueda correr, andaré. O sea, yo me pongo en el peor de los casos. Y creo que mi umbral de dolor y de sufrimiento está bastante lejos, ¿sabes? Entonces... como eso ya lo asumes y como eso ya lo tienes y como eres muy autoconsciente de dónde pueden estar tus limitaciones, que por eso las vamos a trabajar y sobre todo en este tipo de desafíos, la clave es estar preparado para no estar preparado. ¿Por qué? Porque lo más inesperado puede pasar, ¿no? Te puede dar una pájara, te puedes caer
¿no? Te sales de los 10 kilómetros. Yo ahora ya espero que después de los 11 kilómetros tenga un bajón de energía, como tuve en el Ultraman, que hizo que me cayera al suelo cuando me monté en la bici. Claro, como yo nunca había hecho 10 kilómetros y luego 145 en bici, sino que cuando yo entrenaba para el Ultraman, hacía una vez hice 10 kilómetros, pero no te subías en la bici, ¿no? Claro. Que te quitan mucha energía, ¿no? ¿Qué deberíamos considerar para esta primera semana, por ejemplo? ¿Qué debería yo? Consejos, consideraciones, limitaciones, qué hacer, qué no hacer. En cuanto a entrenamiento, te dices, Sí, ¿te refieres? sí, porque yo me alimento, bueno, sí, o cualquier cosa que creas que deba tener en consideración. A ver, desde la perspectiva del entrenamiento, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que yo creo que va a ser muy interesante que tú vayas conociendo desde el punto de vista de rutina qué cosas te van muy bien para entrenar bien, es decir, vamos a atacar a esa cadera, vamos a atacar a formas de generación de fuerza y de absorber fuerzas, y esto es importante que tú seas consciente de ello, porque al final cuando entrenamos a la gente no solo queremos estresarles periféricamente o centralmente, sino lo que queremos es que la gente aprenda y se quede cosas con ello, ¿no? Y contigo también esa primera fase es importante, que tú ya hagas tuya determinadas rutinas a la hora de entrenar, que seas consciente de cómo empujar el suelo, de cómo generar fuerza desde el suelo, desde el pie hacia arriba, todo este tipo de cosas, ¿no? Esto yo creo, ¿no, Manu? Que son cosas interesantes desde el entrenamiento. Sí, saber qué ejercicios son los que mejor nos van a ir bien para ir potenciándolos. Porque son ejercicios que ahora mismo Irra no los ha hecho nunca. Seguramente con una posición de caballero, con un empuje, con una tracción, un peso muerto, un squat. Los ha hecho, pero nunca los ha hecho con peso. Siempre lo ha hecho en modo HIIT, en modo mucha repetición, poquito tiempo, máxima intensidad. Entonces hay que hacerlo bien. En ese sentido, sabes que al final correr, hablándolo vulgarmente, son saltos sucesivos de una pierna a otra. Pero saltos sucesivos que al final ese tipo de saltos en el entrenamiento hay que preparar tejido, ese tendón de Aquiles, esa musculatura plantar y luego a nivel estructural y a nivel elástico, ¿no? Porque hay entre un 60 o un 80% de la energía que se imprime en el suelo al correr que se devuelve hacia arriba en el tendón de Aquiles y se absorbe. Pues en estas primeras fases nosotros meteremos trabajo de prepliometría para esa carrera, donde al final adaptamos tu tejido plantar y esto se meterá como parte final de tu calentamiento, como te decía al principio. Este tipo de cosas, si tú entiendes para qué sirven, al final el aprendizaje y la adaptación siempre es mejor, ¿no? Entonces, digamos que en líneas generales, las primeras 2 semanas de entrenamiento, sobre todo la primera, van a ser muy novedosas para ti en cuanto a forma de entrenar, porque vas a empezar a entender para qué cada cosa. Y luego una cosa que a mí me encanta, y siempre hablo con mis atletas e incluso con mis clientes, con mis marujis, yo tengo marujis de 50, 60 años que entrenan fenomenal, y es que vas a empezar a sentir tú cómo generas fuerza, cómo la absorbes, vas a sentir una armonía de tu cuerpo en cuanto a la intención del trabajo, y esto es bestial, ¿no? Porque al final no solo estamos trabajando la estructura, sino que estamos trabajando ese aprendizaje que va dentro del entrenamiento. Yo estoy aquí tomando nota como, vamos, como en primero de eso. Vale. Entonces, a partir de la semana, a partir de mañana empezaremos. Yo te diría, Manuel, mejor a las 6:30 que a las 6, porque así yo me levanto a las 6 y puedo meditar. Si no me tengo que levantar. Yo ya me he mentalizado a que a partir de ahora, todos los días, porque imagino que es importante que descanse mucho, ¿no? Claro, lo que necesites, descansar, claro. Sí, de hecho, los días que hagamos trabajo de fuerza y toque también trabajo de rodar, ese día va a ser súper importante la recuperación. Porque sí, habrá días habrán semanas de trabajo específico, pero habrá que hacer acumulación de kilómetros. Igual te toca hacer 3 horas de rodillo
Vale, mientras estás haciendo tus posts, y tú lo sabes, si tú en eso no tienes problema, eso no va a tener ningún problema. Con lo cual, esos días son los que hay que hablar con Lu para ver la carga nutricional y después el descanso. Vale, perfecto, perfecto. Sí, entonces imagino que a partir del lunes o algo así, luego ya nos pasará un plan de alimentación y nosotros ya vamos empezando a entrenar esta semana, ¿no? A partir de mañana, ¿no? Sí. Vale, vale. Y nosotros ya, pues, si queréis, una vez a la semana nos conectamos y hacemos una revisión. Exacto, ¿no? Sí. Hacemos una revisión, vemos, por ejemplo, Manuel, mañana, ¿cómo empezaríamos mañana? Pues mañana, Raquel, ¿te parece que empecemos haciendo a ver qué respuesta tiene y cómo empieza a generar fuerza sobre el pie, sobre los dedos, los metas, a ver qué tal? Le hago otra vez algunos test a ver si sigue estando igual que hace unos cuantos meses y empezamos ya a hacer más movimientos, que se vaya acostumbrando a los ejercicios que vamos a trabajar. Sí, que empezamos a testear cómo generar estabilidad en bipodal con una base position, simétrica, en posición de caballero, donde tiene cadenas cruzadas, que al final correr, nadar y montar en bici es siempre cruzado, y que veamos cómo genera fuerza en esos ángulos pegándose al suelo, porque al final lo interesante de esto, y Ra, perdona que me ría, pero me mola porque cuando nosotros hacemos deporte pegados al suelo, en la tierra, correr y montar en bici, que bueno, es tierra, pero sobre la bici, pero tenemos un pedal, transmitimos fuerza de una forma generalmente de abajo arriba, del pie hacia arriba, ¿no? Pero cuando nadamos no, estamos sumergidos, o sea, estamos en un plano horizontal donde nuestro centro es el abdomen, bueno, el tronco, ¿no? Entonces, nuestra generación de fuerzas es continua entre miembro superior y miembro inferior, es decir, de piernas a brazos y de brazos a piernas. Y esto es muy interesante desde la perspectiva del entrenamiento, porque tenemos que hacer un trabajo de core muy, muy potente, pero no a nivel de isometría, sino a nivel de transmisión de fuerzas en cadena cruzada, es decir, de mi brazo derecho a mi pierna izquierda a través de ese rolido, ¿no? Entonces meteremos algo de rolling pattern, Manu, meteremos cositas de estas que nos van a venir muy bien. Entonces, que por cierto hago un llamamiento aquí en el vídeo y también en Instagram, si hay algún especialista en natación, porque mi técnica de natación es bastante deficiente, no me importa hacerme otros 10 kilómetros nadando como un pato, a ver, no nado como un pato, pero tampoco nado óptimamente. Entonces, si hay alguien de Valencia que esté viendo este vídeo, esté viendo este directo o conoces a alguien, ponlo en contacto conmigo porque será más fácil que alguien de Madrid o tal me diga, grábate. Sí, muy bien, pero no, yo busco a alguien de Valencia que salgamos aquí a la playa y pueda darme unas nociones de cómo mejorar mi técnica. Vale, pues sí que imagino que me pasaréis como una especie de planning de los días que haya que hacer fuerza y carga de rodar, nadar o esto para yo también programármelo. ¿Está ok que yo pueda seguir con mis clases de Tai Chi, de Qigong? ¿por qué no? ¿No? Sin, Sí, ningún, ¿no? sin ningún problema. Lo único Elasticidad es, también. yo lo quitaría, exacto, el HIIT sí lo quitaría. Vale. ¿Y yoga? Directamente va. Sí. Te Vale. va bien Claro. a ti, ¿no? Sí, Sí. he ganado un montón de he ganado un montón de flexibilidad. Tengo un montón de flexibilidad. ¿Dónde lo has notado más? Lo he notado ahora mismo, lo estoy notando mucho. Estoy haciendo, mi fisio me dijo de hacer unas aberturas en yoga de caderas y ahora las caderas no podía abrirlas, ya las abro bastante. Lo hago todos los días. Todos Te los días. notas como más liberado, ¿no? Tu sensación es como más libre, Sí, ¿no? me permite abrir más. Y luego en la espalda, en las piernas, en el cuello, que es mi parte débil es la zona alta de la espalda, porque si te das cuenta, como también paso muchas horas aquí, en esta posición, como estoy, paso bastantes horas y tiendo a... Entonces esta parte de aquí es mortal. También contaros que yo todas las semanas voy a un fisio. Una semana voy a un shiatsu y una semana voy a un masaje de descarga, pero todas las semanas, porque creo que también esa parte es importante, ¿verdad?
Muy bien, muy bien. Vamos a intentar que vayas solo cuando se necesite. Cuando Vale, se necesite vale. pero bueno, que ahora que lo estás haciendo es muy bueno. Y nada, a ver, ya te digo, la clave es ir viendo cómo vas respondiendo y que sea pues esto, lo que a ti te gusta y creo que nos gusta a todos, el trabajo en equipo, porque el Total. reto lo vas a manifestar tú, pero al final es un reto, yo Es, creo, para mí. Yo me siento identificada como un reto, la verdad. es una consecuencia del trabajo conjunto, ¿no? Es como en el Ultraman flipé porque es el equipo, ¿no? De hecho, uno de los valores de Kukua es familia. Ohana en hawaiano es familia, que es uno de los valores del Ultraman. Entonces, aquí es lo mismo. Al final, la suma de todo, de cada uno, de cada individual, hace un colectivo, ¿no? Y esto es lo que, y con lo que aporta cada uno, trataremos de conseguir lo más óptimo posible a este desafío. No sé si queréis añadir algo más, alguna consideración. Pues Yo yo creo que sí, faltaría hablar con Lu Mateos del tema de nutrición. Y te pondré en contacto os Eh, pondré en contacto también con Ferran Viladot, el podólogo. sí, vale, perfecto. ¿Vale? Y yo creo que con esto tenemos vamos, hay mucho trabajo que hacer porque va a ser completamente distinto a lo que estás acostumbrado a ir a Es que eso realizar. es lo que me flipa, que voy a tener que romper todas mis rutinas. Hoy estaba en la playa meditando esta mañana y digo, guau, ahora que tengo todo súper bien montado, se me desmonta otra vez y digo, qué bueno, porque en realidad eso es la vida. Es que es verdad, al final es cambio. O sea, cuando tenemos todo, la vida, mira, COVID, todo de puta, a que seguro que os iba de puta madre antes de COVID. Entonces nos va todo de puta madre, todo tal, y llega COVID y cambia absolutamente todas las reglas del juego. Y ahora adaptarte de nuevo. La vida es eso. Buda lo dice, todo es cambio. ¿No? sí. No, y además tenemos que estar mucho más familiarizados con él que de lo que nos empuja la sociedad, la verdad. A sentir, vale, venga, pues ha cambiado esto que no depende de nosotros, vamos a provocar nosotros nuestros pequeños cambios para seguir creciendo. Yo estoy de acuerdo también. Entonces ahora mismo se nos presenta una posibilidad de cambiar rutinas, forma de entrenar, adaptarte, tal, tal. Son tantos cambios que ya me están estrujando el cerebro y eso me flipa porque cuando realmente dices, mierda, ahora que veo... Cuando te frustra es porque estás ante una posibilidad de evolucionar y todo cambio es evolución si lo sabes ver. Y ahora, pues con vosotros en el equipo, es evolución óptima a la enésima potencia. Quería preguntar... Sí, Manu. Sí, mira, date cuenta, Irra, que una de las cosas que siempre te he dicho, que la condición, para mí, condición de las condiciones es la fuerza. Porque conforme nos vamos haciendo mayor, a nivel cardiovascular, pues igual no necesitamos puede llegar a hacer 10 kilómetros, pero la fuerza nos va a pedir que pueda levantar un brazo y coger un bote, agacharme a coger 5 litros, que es lo que pesa el agua, y eso al final es fuerza. Conforme va pasando la edad, va descendiendo todo el tema de fuerza. Y es lo que más hay que aguantar, con lo cual te estamos invitando a entrar en este nuevo mundo del trabajo de fuerza, sobre todo bien hecho. Brutal. Raquel y Manu. Raquel, porque habrá muchas personas que esto les esté interesando, ¿dónde te pueden encontrar a ti en internet, en web, en email? ¿Cómo te puede contactar cualquier Bueno, persona? yo estoy muy pro con Instagram, la verdad, en el último año, que soy Raquel HG 1983. Espera, que lo voy a poner aquí. Luego Y Raquel, Raquel HG de Hernández García. con I, ¿no? Y Raquel. No. Raquel ¿Vale? Raquel. HG 1983. 1983. Y a partir de ahí, contacto rápidamente, porque creo que es más sencillo que incluso el mail y que todo lo demás. Y Manu, ¿dónde pueden contactar contigo y saber más sobre Pues lo que igual haces? por Instagram, Estudio MC, Vale, voy a ponerlo aquí. de Manuel Castro. Estoy. Ahí igual, mucho más rápido que en correo.
y ambos, como me habéis comentado, os habéis adaptado a los nuevos cambios y ya de hace tiempo ya hacíais entrenamientos online. Es decir, que no hace falta, si alguien quisiera contactar con vosotros para ir más allá, no hace falta que esté en Murcia, que lo podéis hacer online también, ¿verdad? Como estamos haciendo nosotros. Claro, como Perfecto. quieran. Perfecto. Yo sobre todo, Irra, lo comento ya que ha salido el tema, a mí la cuarentena me ha dado, sabes que soy profe en la universidad, pero también doy formaciones de forma autónoma y tal, y nosotros hemos tenido un bombazo a nivel formativo, o sea, la cuarentena nos ha empujado a reinventarnos, aunque ya lo teníamos bastante previsto, pero hemos sido... Y estamos muy contentos en ese sentido, ¿no? Porque al final nos ha dado la oportunidad de crecer. Entonces, tanto entrenamiento como formación, que al final los entrenadores necesitamos estar muy actualizados, online perfecto. Es una forma muy interesante. Pues de puta madre. Comentaros que mañana vamos a hacer el primer entrenamiento a las 6:30 de la mañana. Sí, 6:30 en punto. Sí, para acabar a las 7:15. Vale, a las 6:30 haremos el primer entrenamiento. Estos próximos 2-3 entrenamientos, mientras que habilitamos todo el tema de las donaciones, porque claro, yo he acabado ahora de un mes enfocado en ultraproductividad y en el programa, que por cierto, gracias a las 100 personas que ya hay en el programa de ultraproductividad, mientras que lo habilitamos haremos entrenamientos libres para que pueda cualquier persona acceder. Bueno, en realidad siempre son libres. Es que alguien quiera hacer una donación y le nazca, ¿no? Es lo único que pedimos. Así que si resuena contigo, mañana a las 6:30 aquí en Instagram me verás. Yo no soy nada fan, porque de hecho yo no enciendo nunca el teléfono hasta las 11 de la mañana. Desconecto todo, hago alguna publicación, pero no leo absolutamente nada. Pero ahora viene otro cambio para mí y meterme otra vez en mi zona incómoda de por las mañanas estar conectado a Instagram. Me vas a ver que no hablo mucho, pero es que por las mañanas hablo cero y me vas a ver entrenar y ojalá te unas y podamos entrenar juntos. Mañana empieza el experimento de alto rendimiento holístico para el Holistic High Performance Man, que vamos a preparar, que empieza el 24-25 de septiembre con Raquel Hernández, con Manuel Castro, también Luego Mateos, que nos ayudará en la alimentación, con Ferran Viladot, que nos ayuda también en el tema de podología. Y que no lo olvide, con Victoria Bikes, que será las personas, las hermanas Victoria, que han decidido apoyarnos y apoyarme con la bicicleta. Así que muchas gracias también por prestarnos el material tan bueno que tienen en cuestión de material de ciclismo, en este caso bicicletas de carretera, para esta prueba. Y bueno, seguimos sumando gente al equipo y seguimos sumando personas que estén comprometidas y que crean que de alguna manera u otra pueden aportar en algún área que nosotros estemos descuidando que podamos potenciar. Así que muchas gracias Raquel Hernández y muchas gracias Manuel Castro. Gracias a vosotros que estáis conectados y esto me sirve para mí perfecto para la primera. Iremos publicando un informe de ahora este es el arranque, pues de quiénes sois, qué vamos a hacer. He tomado notas, os pasaré también el informe antes de publicarlo para que podáis añadir los aspectos técnicos que queráis y lo iremos publicando también a través de mi canal en YouTube, que ahora ya somos 20.000 suscriptores y va subiendo. En mi blog en isragarcia.es, que son más de 144.000 visitas al mes, y luego iremos publicándolo en las redes. Muy bien. Seguimos. Vale, perfecto. Vamos a ello. Ganas de este experimento. Chao, un abrazo a todos. Chao. Adiós. Hola a todos. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a el directo que vamos a realizar, directo / consultoría / asesoramiento con Manuel Castro, entrenador personal, preparador físico, especialista en alto rendimiento y invitado especial, Ferran Viladot, especialista en biofeedback, podólogo, pero especialista en biofeedback, fit de los pies, que la primera vez que me lo dijiste me volví loco porque entendí biofeedback y dije, mierda,
biofeedback en los pies, claro, y luego lo vi y era biofeedback. Entonces, entras tú al Sí, directo. acabo de mandarte la... Ah, vale, espera. ¿Puede ser o no? ¿Recibiste? A ver. Ah, vale, ya lo tengo aquí. Podología, vale. Sí. Vale. Como este directo es a 3 bandas, está por un lado Manuel Castro, por otro lado Ferran y por otro lado servidor, todavía no, si alguien sabe cómo conectar el Instagram a 3 bandas, que... Ah, espérate, Ferran, que lo he hecho mal. Ahora, si alguien sabe cómo conectar el Vale. Instagram a 3 bandas, que nos lo cuente, ¿vale? De momento nosotros no sabemos, así que... Perdón. Vale. Ahora ya. Así que de momento, bueno, veis aquí tengo a... Porque estamos conectados vía Facebook y estamos conectados, vía Zoom y estamos conectados vía Instagram. Estamos con Manuel, vía Instagram, exacto. Estamos con Manuel Castro, Ferran y conmigo. Vamos a hablar hoy de el desafío / experimento / proyecto que vamos a emprender. Bueno, que ya hemos emprendido. Que se llama el Holistic High Performance Man. Suena un nombre muy largo porque en castellano es una birria, ¿no? El hombre de alto rendimiento, ¿no? Entonces, ya sabemos que se acopla el sonido, pero es que estamos retransmitiendo a la misma vez por Facebook, por Instagram y por Zoom. Vamos a intentar poner los cascos, a ver si por los cascos no se acopla el sonido. Ya, yo también podría hacer esto. Un segundo, Israel, que voy a probar de meterlos. Bueno, a ver si ahora no se acopla tanto el sonido y no hay eco. ¿Vale? Bueno, como os decía, estas... Sí que se escucha, sí que se hace eco. Ah, vale. Yo voy a intentar un segundo poner el... No, vale. Ahora, que es que yo no había quitado el volumen, tío. Ahora no se debe hacer eco. ¿Se escucha mejor, verdad? Vale, perfecto. Si hay eco, nos lo vais diciendo y vamos intentando cambiar una cosa u otra. Y si alguien sabe cómo retransmitir desde Zoom directamente a Instagram, que nos lo diga porque yo he estado buscando y no lo he encontrado. Y si sabe cómo Creo que no se puede. Sí. Y si sabes cómo retransmitir 3 personas, pues también nos lo contáis. Bueno, como decíamos, hemos empezado un proyecto que se llama El hombre de alto rendimiento holístico. O también podemos llamarle el Holistic High Performance Man. Es un proyecto, es un experimento y un desafío. ¿De qué consta este experimento? Vale, este experimento consta de hacer una especie de Ultraman, la prueba de ultradistancia Ultraman. ¿Y qué es un Ultraman? Un Ultraman es una prueba que se divide en 3 días, una prueba que se hace en 3-4 lugares del mundo una vez al año. Es una prueba que se divide en 3 días, en el cual el primer día son 10 kilómetros de natación. Tienen que hacer eco. Bueno, esperemos que no haga mucho eco. El primer día son 10 kilómetros de natación, el segundo día, audífonos. Vale, gracias. Gracias, Tamika. Tamika 10, gracias por el tip. A ver si ahora se escucha mejor. ¿Hace eco ahora? ¿Bien? ¿No eco? Vale, perfecto. Gracias, Tamika. Y gracias también a Andre Mondini por el feedback. Gracias a todos por vuestro feedback. Bueno, os seguimos contando. El Holistic High Performance Man, también aquí, porque estamos haciendo conexión, que luego lo colgaremos en YouTube. El Holistic High Performance Man es como un Ultraman. Ultraman es una prueba que se divide en 3 días. El primer día es 10 kilómetros de nado y 145 kilómetros de bicicleta. El segundo día son 275, 277 de ciclismo. Y el tercer día es un doble maratón. Esta prueba es una prueba que realicé en 2013 en el Ultraman del Reino Unido, que hay un documental. Si quieres, puedes ir a YouTube y poner Isra García Ultraman y saldrá el documental que grabamos. Bien, ¿qué es el Holistic High Performance Man? Una prueba de alto rendimiento holístico, donde queremos combinar lo físico con lo emocional,
con lo intelectual y con lo espiritual. Las 4 dimensiones del potencial humano. Entonces, yo en 2018 le conté esta idea a Manuel Castro, preparador físico y entrenador, y la persona que está llevando la preparación junto con Raquel Hernández de este experimento, ¿no? La parte técnica, la parte de especialización en alto rendimiento. Entonces, desde entonces pues, fuimos dándole vueltas. ¿Qué es el Holistic High Performance Man? 4 días. Primer día, 11 kilómetros de natación y, no sé, ¿cuántos de bici, Manu? 115. Y 115 de bici. Ahora os contaremos las distancias. El segundo día, ¿cuántos de bici? 290. 290 de bici. Y el tercer día... De Alicante a Alcoy son 77 kilómetros corriendo por la Carrasqueta. De Alicante a Alcoy 77 kilómetros, pero a lo mejor tiraremos un poquito para atrás para hacer 100 kilómetros. Sí. Y luego, el cuarto día... 110. El cuarto día, 110 kilómetros de Alcoy. Perdona, 120 kilómetros de Alcoy a Valencia. Es decir, saldremos de mi casa en Valencia y pasaremos por toda la costa hasta llegar a Águilas, Murcia. Volveremos, haremos noche, bueno, iremos descansando el día 1, 11 kilómetros de nada de 116, que será Altea o Javia. Luego, sí, exacto. Luego de Altea o Javia será hasta Águilas, Murcia. Segundo día descansaremos en Murcia y el tercer día subiremos desde Murcia más o menos o un poco más adelante, más adelante hasta Alcoy. Y en Alcoy descansaremos y nos iremos a Valencia. ¿Qué hay por en medio? Por en medio, cada día, al empezar y al acabar, vamos a hacer mínimo entre 45 y 1 hora de meditación. Tai Chi, Qigong y luego algunas actividades que todavía no hemos definido, no sé si Manu y Raquel ya las han definido, pero irán variando entre yoga, entre fuerza, entre equilibrio, entre estiramientos, además de baños de agua congelada y respiraciones de Wim Hof, porque vendrá uno de los instructores de Wim Hof, y técnicas que iremos desarrollando para ir trabajando de forma holística este desafío. ¿Por qué? Porque queremos probar cómo se vive y qué sucede en un desafío de esta magnitud cuando se añaden los elementos diferenciales que pueden ser el yoga, que pueden ser la quietud, que puede ser el tai chi, que pueden ser las respiraciones, que pueden ser ejercicios de concentración y todo ese tipo de dinámicas o hacks que hacen que el cuerpo esté más alineado y más optimizado. Dicho esto, para ponernos en precedentes, esta es la segunda jornada que hacemos, en la que hemos invitado a Ferran Viladot de Clínica Podología del Sport, ¿no? Sí. ¿Vale? Y a Manuel Castro de Estudio MC. Yo ahora, a partir de aquí, voy a ceder aquí, si tenéis alguna pregunta, para los de Instagram podéis dejarla en el chat y para los que veréis en este vídeo en YouTube en diferido, podéis dejarla en los comentarios porque yo le haré llegar estas preguntas a Ferran y preguntas a Manuel y ellos las responderán o ahora las responderán ellos en directo. Yo iba a empezar un poco con Manu para que nos dé un poco un overview, un resumen de lo que se ha hecho en estas 2 semanas que llevamos. Así que Manu, que lleva toda la parte de los entrenamientos, nos contará en modo resumen qué se ha hecho y qué se ha trabajado. Y luego pasaremos a Ferran. Bueno, Ferran y Manu, gracias por estar aquí. Gracias. Pues bueno, lo que hemos empezado primero con Irra es hacer unos cuantos tests que previamente Raquel Hernández, que es una compañera que tengo en el centro, que es doctora en educación física, ha estado después de tantos años eligiendo para ver descompensaciones a nivel articular, muscular y biomecánico de Irra. Y bueno, empezamos con las 2 primeras sesiones de esa manera y ya poco a poco estamos empezando ya a meter ejercicios de fuerza y movimientos que se van adecuando más a todos
movimientos que nos vamos a encontrar en este Ultraman holístico. Entonces, pues bueno, hemos estado trabajando un pelín de esta manera. Ya a partir de la semana que viene ya nos llega todo el material. Barra con peso, una barra de 140 con como máximo, creo que vamos a tener 15 kilos en cada lado. 2 Kel Level, gomas, slice, ¿vale? Y con esto es lo que vamos a trabajar un poquito el trabajo de fuerza y la calidad de movimiento para posteriori, cuando tengamos la prueba, no tener ningún problema de descompensaciones ni lesiones a nivel muscular ni articular. Manu, ¿por qué es tan importante trabajar la fuerza y la potencia como estamos haciendo? Porque de hecho, la fuerza y la potencia va a ser el elemento reina o el elemento rey de la preparación, porque yo no voy a invertir más de 1 hora de bici, de carrera o de natación. Vamos a hacer esta prueba entrenando 1 hora al máximo, porque hoy, por ejemplo, todavía no he hecho ciclismo y es que no veo el momento. Entonces, voy a poder sacar 1 hora, después de esta llamada, no, después de esa llamada tengo una videoconferencia, luego otra conferencia y en acabar haré 1 hora de bici y yoga. ¿Por qué la fuerza y la potencia, Manu? Pues al final es para, pues lo que estamos hablando, para no crear esas descompensaciones y no lesionarnos a posteriori. O sea, yo lo que quiero intentar es que cuando acabemos de hacer la prueba, que Irra esté, obviamente no va a estar en las mejores condiciones, pero que no vaya estropeado ni que, como me acuerdo yo que en un maratón que hizo Irra, que se tiró, creo que fue en el Ironman, ¿no? Que estuviste fatal de las rodillas, casi 6 meses sin poder correr. En el maratón. Perdona, ¿fue rodilla derecha o izquierda? A ver, si me acuerdo. ¿Me lo recuerdas? Cuidado. Vale. Trampa. Pues tío, espera, estoy pensando. Y bueno, si no pasa nada, ¿eh? La derecha, Ferran. Vale. Pero esto es sorprendente porque en el Ultraman yo me jodí yo creía que me había jodido la cintilla en el kilómetro 70 del Ultraman. En el kilómetro 70 me jodí la cintilla izquierda. Y yo estuve un montón de tiempo hasta que fui a mi doctor, al doctor Rubio, a Alicante, y resulta que tenía una vértebra fuera de sitio. Como yo tengo esto os lo digo porque igual sirve, como tengo un pinzamiento que ya no es tan marcado como era antes en una de las vértebras, cuando yo trabajaba en la fábrica de textil, 12 horas que me quedé enganchado, cuando tenía 20 años, o 21 o 22 años, pues tengo una tendencia que cuando estoy muy cargado, que una vértebra se salga. Pues entonces, como la vértebra se salió y la apuré tanto, a mí en realidad me dolía la cintilla. O sea, en la junta entre la rodilla y ¿cómo se llama? El tendón de la fascia lata. Pero cuando fui al médico, el tío me pilló así por detrás y me hizo, verás, clac, y me dijo, mañana tira a correr. Y había estado 3 meses sin poder correr y al día siguiente corrí 16 kilómetros. Eso fue en el Ultraman, la pierna izquierda. Pero en el maratón de Valencia, antes, me jodí la derecha por la misma zona. Y el único miedo que tengo de esta prueba, porque a ver, miedo, no sé si llamarlo miedo, pero la única cosa que me preocupa son los 100 kilómetros de carrera. ¿Por qué? Porque entiendo que es ahí donde más voy a sufrir. Aparte del valor añadido que tenemos, que es la altura, ¿eh? Que vamos, desde el nivel del mar subimos 800 metros. 800, 900. Yo quería dar ahora paso a Ferran. Ferran es, como decía, experto en biofeedback, podólogo y un apasionado también del alto rendimiento que trabaja a un nivel muy, muy profesional. Primero, gracias Ferran por estar aquí, gracias por el estudio de biofeedback. Antes que nada, ¿puedes contarnos, modo resumen, qué es lo que te diferencia de un podólogo convencional y qué es el biofeedback? Bueno, a mí lo que... Me escucháis con mucho eco, creo, ¿no? ¿Puede ser? Yo te escucho bien. Se escucha guay. Vale, pues mira, de lo que se trata es simplemente observar
qué hace el pie y cómo afecta la funcionalidad de ese pie en todo el cuerpo hacia arriba, ¿vale? A partir de aquí nos hemos dado cuenta que puedes observar realmente si hay más, si existen descompensaciones musculares Ponte a mejor nivel los de toda la cascos. pierna, de la cadera. Ponte mejor los ¿Bien? cascos si puedes, sí. Vale, mejor con el casco. Es que yo me vuelvo loco con el casco porque me escucho yo doble. Ah, Espera. Vale, no hay problema, ya está, ya está. ¿Me escucháis bien, ahora? sí. Vale. Bueno, pues lo que os comentaba, ¿no? Es analizar el cuerpo completo. Lo siento, es que yo me escucho muy atrasado y me vuelvo loco, ¿eh? Ah, vale, pues entonces quítatelo. Sí, no se oye muy bien, ¿eh? Quítatelo, Ferran, ya está. ¿Sabes? Es que me escucho muy retrasado. Un Vale. segundo. A ver si... Es que en cuanto me saco el AirPod, ¿sabes? Se desconecta y entonces No te me preocupes, no te escucháis mal. preocupes. Si se escuchaba con eco igualmente. A ver ahora. Vale. Ok, bueno, pues se trata de eso, de analizar el cuerpo 100%. Bueno, ahora comentaremos varias cosas tuyas. Me imagino que a Manuel le interesarán también, que creo que hay que trabajar un poco. Lo que hacemos es detectar anomalías en el movimiento del cuerpo, ¿vale? Normalmente nos hemos especializado mucho en el correr o en la bicicleta, que son deportes muy simétricos, y al ser muy simétricos, todo lo que sea simétrico a ello, pues puede ser que a largo periodo de tiempo pues nos va a provocar algo, ¿no? Es lo que tú decías, ¿no? El pringao de una rodilla en un momento, de la otra rodilla en otro momento, ¿vale? ¿Y por qué ha sucedido todo esto, no? En realidad, cuando viniste nos dimos cuenta, me volviste un poco loco porque eres una persona que seguro que eras un bloque de pequeño, ¿sabes? Y como trabajas y haces tanto yoga y trabajas tanto el movimiento, has ido trabajando mucho tu cuerpo, pero siempre ha tenido algunas limitaciones, me imagino, porque viendo tu historial deportivo y lo que observamos, ¿no? Pues nos hemos dado cuenta que hay algunas descompensaciones musculares un poco grandes. Hasta yo creo, cuando contabas esto del doctor que te tocó las vértebras o te movilizó, más bien dicho, ¿no? Eso son técnicas osteopáticas normalmente, lo que realizó el médico, me imagino. Allí lo que consiguió hacer es ganar movilidad a tu cadera, sobre todo me imagino a tu sacroiliaca en ese caso, ¿vale? Eso es, bueno, es una articulación que hace que las dos caderas se puedan mover independientemente y si no lo consiguen, pues eso crea unas compensaciones musculares y unos movimientos extraños, podemos llamar así, y esos movimientos pueden generar en dolores de rodilla casi siempre y en pronaciones descompensadas en cada pie, ¿vale? Entonces, a partir de aquí podemos observar diferentes situaciones. No sé si Manuel recibió el informe. ¿Le pasaste el informe, Isra, a Manuel? Sí. Vale, perfecto. Sí. Pues a partir de aquí lo que intentamos buscar es dónde está el punto inicial de la descompensación e intentar trabajarla de forma, creemos mucho en la terapia manual y física, ¿sabes? En realidad terapia física, que uno mismo trabaje ese déficit para compensar ese músculo y a partir de aquí ese cuerpo se estabilice o si necesita una ayuda, luego le pegaremos una ayuda, pero si lo puede hacer el propio cuerpo, qué mejor, ¿no? Que trabajarlo uno mismo, eso. Entonces, ¿crees que las lesiones de ambas rodillas se deben a sobrecarga de ineficiencia en la carrera? Yo creo, mira, justamente te ha caído una cintilla en la pierna izquierda, ¿vale? Que es donde tu cadera tiene algo de movilidad, pero se observa un déficit del glúteo medio, ¿vale? Aparte tienes un poco de tibias varas encima para rematarlo, eso es fisiológico, no se puede hacer nada, pero eso provocará siempre que tus pies tiendan a pronar más en fases de propulsión, que se llaman, en las últimas fases de la marcha, ¿vale? Y normalmente si vas muy fatigado de musculatura a nivel de cadera, ya sea de core, ya sea de glúteos,
acaba pringando mucho la cintilla, ¿vale? Y aquí, pues, te castigaste la cintilla, tampoco es una super lesión, sales de ella bastante rápido si la trabajas o si te echan un cable, algún profesional, y no tiene por qué ir más allá una cintilla, ¿vale? En la rodilla derecha has comentado que te pasó algo, ¿no? Sí. Fuiste cojo un tiempo, me imagino. ¿Qué te pasó en la rodilla derecha? No, básicamente parecido. Tenía un dolor en la rodilla, quizás en la junta entre la cintilla y... Vale. En esa parte, yo cuando viniste aquí, eso claro, en ese momento no sé cómo estabas tampoco, pero No, cuando estaba bien, llegaste estaba aquí... bien, ya, estaba bien. ¿Vale? Esto fue en 2018. Vale, pues yo cuando te vi aquí sí que detecté que a nivel de la sacroiliaca, además lo puse, que lo valorará, eso no es mi trabajo en realidad, eso lo valorará un profesional que valore la sacroiliaca, que puede ser un fisioterapeuta osteópata o un doctor con docencias osteopáticas, ¿vale? Y creo que hay un bloqueo a nivel de esa cadera que no permite que cada vez que recibe un impacto en la extremidad derecha, esa cadera consiga amortiguar correctamente los impactos, por eso se los come la propia rodilla en ese caso. Y así, provocando un castigo muy grande de la articulación de rodilla, ¿eh? Al final es eso lo que está sucediendo. Y a largo plazo eso puede provocar problemas, por eso lo tendremos que cuidar un poco a nivel de entrenar mucho esa musculatura que te estabiliza todo el core, ¿vale? A nivel de glúteo medio sobre todo. Y ya por ello, Rafa. ¿Y cómo dirías o cuáles dirías que son las pautas que debería seguir para preparar o cuáles son las cosas que más tendría que tener en cuenta? Sí, o sea, sí que es verdad, yo no soy entrenador, pero sí que digo que para hacer una prueba así la fuerza es súper importante, está claro, porque tu musculatura te ha de aguantar durante 4 días a tope y son pruebas que machacan mucho tu cuerpo, entonces será muy importante que tenga una resistencia a un largo periodo de tiempo y repitiendo un gesto mucho tiempo. Y serán músculos muy específicos y esos músculos nos han de aguantar como sea, ¿vale? Luego sí que te comentaría que no estaría de más que miráramos un poco el tema de lo... Creo que lo hablamos y creo que te lo has mirado. Bueno, no sé por qué te ha cogido el confinamiento por en medio y lo hemos dejado un poco así, pero sí que estaría bien que te fueras a echar un vistazo rápido con tu doctor que te comentó esto y que te echara un buen meneo antes de ir para la prueba y seguir entrenando. Puede ser una buena opción. A nivel de fisioterapia. Sí, ¿te acuerdas que lo hablamos, que me dijiste, bueno, si tienes algún contacto por Valencia, pues que... Es verdad, es verdad. De hecho, le llamé y me dijo, hasta no sé cuándo no puedo ejercer. De hecho, tengo pendiente llamarle. Mira, gracias por recordarme. Entonces, vale, Sí. ok. Y no estaría de más que te echaran un cable por ahí, porque ganar movilidad en este tema nos hará que todo vaya mucho más fluido y más simétrico, porque en bici eso también seguro que te va a machacar. Bueno, a lo mejor no te machaca la propia bici, pero cuando empieces a correr después del machaque que llevará al cuerpo, todo irá peor en ese aspecto, ¿sabes? Porque entrarás en bastante fatiga. Entonces te refieres a que haga un trabajo continuado, ¿no? Sí. Y hay que trabajar un pelín más. También nos dimos cuenta que tenías una falta de extensión de cadera. ¿Te acuerdas que lo hablamos eso? Sí. Que te faltaba un poco de movilidad. Más que trabajar esa movilidad, que vimos que si con todo lo que trabajas la movilidad no consigues ganar mucha más, es porque seguramente tendrás alguna limitación por ahí. Sí que es cierto que intentaría corregir un poco, ya que es lo que te preocupa más el correr, un poco 4 tonterías de la técnica que comentamos, de la técnica de carrera, de cómo corres, ¿vale? Para intentar ayudar al cuerpo a que el impacto sea lo más reducido posible, ¿vale? O sea, las cargas sean lo más reducidas posible y así alargar el periodo de cargas lo máximo posible sin que te casques, ¿vale? Aguantarlo como sea eso. Sí que en el informe ponía 3 consejos muy básicos porque ahora estamos en un contrarreloj, nos quedan 2 meses y las técnicas tampoco son tan fáciles de cambiar, pero sí que hay 3 consejos rápidos que
que te ponía, que sobre todo es controlar tus cadencias, ¿vale? O sea, coger un ritmo y controlar tus cadencias y allí encontrar tu ritmo cómodo y tirar kilómetros y kilómetros. Luego, controlar mucho, vas muy sentado, corriendo. Te dije, hay que estirarte un poco, hay que pensar que... ¿cómo te lo explicaría? Como si Eso es de alguien nos te lujo atara... contárnoslo ahora que está aquí Manu, porque... Claro, es eso un poco, ¿sabes? Y también el braceo que te hacía rotar mucho el tronco, inclinar mucho tu tronco cada paso que das. Eso sí que creo que son 3 pasos que se pueden meter rápido en la técnica y tenerlas bien para dentro de 2 meses. Si vas haciendo algo de carga y corriendo, y al menos eso te aguantará un poco. Si realmente puedo venir contigo, vendré a darte la vara con eso mientras corres un poco. Me tendrás ahí, ponte recto. Hombre, pues sería de puta madre. De hecho, nos viene fenomenal, Manu, porque como nos vemos el martes, podríamos también Sí. incidir un poco en eso, ¿no? Correr juntos Sí, y a ir ver, viendo... sí. Yo, si te das cuenta, Irra, los ejercicios que hemos hecho, ¿te acuerdas del de brazo, pierna? Sí. Pierna es el para ver la extensión de cadera. Por eso hemos hecho 2 días, hemos repetido el mismo ejercicio. Y una de las cosas con lo que está comentando Ferran es que al final la carrera tiene que ser 2 vectores, un vector horizontal y uno vertical, y el que más tiene limitado es este, el braceo. Pero esta mañana cuando estamos haciendo la clase, no sé si te has fijado, Irra, que te decía, sume Sí. el abrazo con rodilla, porque al final este movimiento es el que te va a generar la fuerza vertical para que tu cuerpo se vaya impulsando hacia la horizontal. Entonces, pues bueno, por eso te he comentado, porque con Raquel es especialista en carrera, ¿vale? Con lo cual nos viene de lujo lo que nos acaba de decir ahora mismo Ferran para empezar a meter caña. De todas maneras, yo ya he quedado con ella para decirle que por lo menos 3 o 4 sesiones haga específicas de técnica de carrera contigo, Irra. Vale. ¿Vale? Para ver qué tal el tema de fuerzas y demás. Vale, Ferran. Bueno, perdón, hay una pregunta. Jorge Winch pregunta, Sí. Jorge Winch es participante del programa de ultraproductividad de 2019. Una pregunta. ¿Utilizas o utilizarás algún tipo de plantilla para correr? Si quieres responderla tú, Ferran. Irra usará unas plantillas, ha usado plantillas toda la vida, entonces sí que seguirá llevando plantillas, ¿vale? Porque realmente, por lo que comentaba, tiene una pronación muy elevada. En realidad, la plantilla que llevará simplemente será para esos momentos de fatiga, porque echará muchos kilómetros y llevará una fatiga muy grande durante mucho tiempo corriendo, para que tenga un tope allí y al menos que no se acabe fastidiando las rodillas ni nada por el estilo, para intentarlo aguantar, para que aguante el tipo todo lo que pueda y más, ¿vale? Pero es una persona que seguramente si no hiciera estas burradas y quisiera trabajar un poco más, a lo mejor podría ahorrarse las plantillas a la larga o con un entrenamiento bastante específico. Una pregunta, ¿podrías especificar un poco la especificación de la plantilla? Si la tengo que llevar todos los días. ¿Algo? Vale, en ese caso sí que la llevarás todos los días porque vamos a contrarreloj, te tienes que adaptar a ella como sea, ¿sabes? Es algo nuevo al final, es como estrenar zapatillas y hay que meterle estrella desde el primer día. Tienes un punto a favor que es que ya llevas plantillas de siempre, entonces juegas con un punto de ventaja. Y nada, en teoría, si todo va bien, tirarás con ellas. Como mucho, a lo mejor hacemos un encontronazo, haremos una reunión rápida para ver cómo vas, me las enseñarás vía Zoom y a lo mejor me las envías y te las vuelvo a mandar con algún refuerzo, ¿vale? Pero en teoría, sí, en tu caso ahora las llevarás todo el día solo para simplemente adaptación y ver cómo tiras con ellas, ¿vale? Vale. Manu, algo... bueno, a las personas que estáis en Instagram, si tenéis alguna otra pregunta para Manu, para Ferran o para mí, por favor, dejarlo en el chat y responderemos. Sí, a tener en cuenta, Ferran, ¿cómo? a tener en cuenta lo que también me preocupa a mí a nivel biomecánico es el 4.º día.
Porque es que partimos de la base que no son 3, o sea, que son 4. Son 4 días. Que para hacer el briefing de por dónde tenemos que ir con la bicicleta y corriendo es una locura porque no podemos tocar nada nacional porque es muy peligrosa a nivel de coches, claro. Vamos a coger todas comarcales. Claro, y es una locura. Claro, date cuenta que no podemos ir por una nacional donde el tránsito, por ejemplo, la de Orihuela a Murcia, o sea, eso no te puedes imaginar claro, No, claro, tenemos que tener el coche escoba detrás y delante que tiene que ir a 30. Y aquí la autovía de aquí, la gente pasa 120, 140. Claro, no, en una autovía no podríamos, es total. Ah, no, nacional, la nacional van ahí 120, 140. Bueno, pero en una nacional sí que puedes, ¿no? Pues la que hay normalmente es 80, se limita a 80, pero la gente va zumbadísima. Entonces nos hemos tenido que ver y desear a ver por dónde tenemos que tirar para poder acompañarlo en todo momento. Y ya después la otra es que esos 100 kilómetros que vamos a tirar de carrera, tenemos la Carrasqueta. Y de la Carrasqueta llegamos ese descanso y haremos el último día movilidad articular con estiramientos. Le meteremos el Teragán, le meteremos Compex, le meteremos fisioterapia y para el día siguiente a ver cómo hay que recuperarlo como se pueda, lo máximo que se pueda. Hay que trabajarlo allí a tope. Sí. Para los que no sepáis qué es la Carrasqueta es un puerto muy conocido de nuestra zona, de donde vivimos, de Alicante, ¿cuál es el desnivel? El desnivel, pues mira, te voy a poner ahora. Hola Nati. Y hola a todos. Pues son en total, subimos, que me he ido yo, subimos desde 400 metros, pero vamos a subir desde el nivel del mar. Subimos hasta 1022 metros. Altura de desnivel. ¿En cuántos kilómetros? Sí, y desde lo que es el puerto. Lo que es el puerto, bueno, es que vamos a tirar desde abajo, desde Alicante. O sea, tiramos desde el nivel del mar a 1022 kilómetros, vamos subiendo y lo que empieza el puerto, empiezas desde 400 metros de nivel del mar hasta 1022. Estos son 13 kilómetros. Con un porcentaje de medio de casi el 5%. Perfecto. Eso va a ser duro, va a ser mucha cabeza ahí. Sí. Y encima running, ¿sabes? Que es lo que bueno, no es lo que peor llevo porque es lo que mejor se me da, pero claro, tantas largas distancias ya no. Bueno, en fin, mira, para no acabarlo, lo único que tendría que pasarnos es que me cortaran las dos piernas por la altura de la cadera. Y aún así, con los hombros, llegaríamos, tío. O sea, visualización negativa, tío, estoicos. Lo peor que puede pasar, ¿qué es? Que no pueda correr, que ande. Sí. Y si no ando, tío, pues yo qué sé, ya nos la inventaremos, pero... Sí, vamos... claro, he de decir que Ferran vamos con una furgoneta, 3 bicicletas, dentro llevaremos una camilla para... Espero que la camilla esa nunca la utilicemos. No, pero igual sí que nos va a ir bien para cuando lleguemos a los sitios. Para hacer descansos y masajes irá bien. Incluso voy a intentar llevarme alguna Compressport, unas botas de estas compresivas. Yo tengo cosas de estas, Si queréis puedo aportarlas, aquí. Vale, pues perfecto. Pues sería maravilla. Que Irra, esos son... Sí, yo tengo el Compex y el Teragán, la pistolita. Vale, perfecto. Y si tiene las botas, pues eso ya sería maravilla, Irra. Eso es entrar. Y después... Sí, da una presión a la pierna. Bueno, rollo masaje. Sí. Y después, dentro de la furgoneta, llevaremos también la bañera para hielo. Por si acaso, cuando llegamos a un hotel no hay, un bidón de estos grandes de azules para llenarlos de agua y traer todo el hielo. Y luego yo creo que también estaba pensando que una cosa muy interesante es venir después de hacerte 100 kilómetros de esto y sentarte una hora a meditar. Eso es interesante.
Pues escúchame, si vas a estar 100 kilómetros corriendo, meditando, porque al final cuando vas corriendo vas... Sí, vas tiqui, 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 tiqui. No, pero creerme, no es meditar eso. O sea, pero creo que sentarte luego 1 hora a meditar antes y después, no sé, o sea, a mí me parece un experimento / desafío muy interesante. Porque, a ver, lo vamos a medir, lo vamos a documentar, sobre todo por cómo reacciona, porque al final está claro que uno de los elementos fundamentales aquí es la mente, ¿verdad? ¿No? Sí. Y luego, pero en cierta, llega un momento que cuando tú eres capaz de darle espacio a tu mente hace que tu cuerpo se relaje, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú estás yo he estado en quietud absoluta, es decir, yo me he quedado quieto así 1 hora entera. De hecho, hice un experimento que fueron 20 días, 1 hora al día, mientras viajaba por Hong Kong, por Camboya, por Estados Unidos, Cuba, pues 1 hora al día quieto. Entonces, lo que yo me di cuenta es que cuando tu cuerpo para, como tu cuerpo está quieto durante un largo tiempo, entonces tu mente, los pensamientos, empiezan a ir más lentos, y cuando los pensamientos empiezan a ir más lentos, también más lento que tus emociones. Entonces, ahora, a ver qué sucede cuando lo hacemos al revés. Es decir, bueno, tienes actividad, luego para tu mente, después de tener una gran actividad en el cuerpo. No sé, creo que puede ser interesante lo que salga de aquí, ¿no? Porque también, de cara a la preparación, muchas veces nos preparamos no óptimamente, ¿no? Por ejemplo, el mito de los macarrones, ¿eh? O el mito del plato de pasta, ¿no? Os reís porque sabéis que es un mito. O el mito de cómo prepararte. O sea, vamos a ver, ¿no? Porque hay muchas técnicas que quitamos de la ecuación. Yo va a haber un día que lo voy a hacer en ayuno. Solo líquido. Porque funciona mejor. Un día, claro, los 3 días los 4 días con el desgaste que tenemos, no. Y líquidos, te bebes un zumo de manzana, zanahoria y pera, ¿sabes? Te bebes cosas buenas para el cuerpo. Vamos a ver cómo va. Ferran, sí, Manuel, ¿algo más que añadir? Bendita locura. Cuando le has dicho a Ferran que ibas a estar un día en ayuno, ha hecho así. Yo digo, ya lo pueden controlar, ¿sabes? Yo aquí ya no me meto. Ha cambiado la cara. Sí. Bueno, vamos. No, el poder está en conocerte muy bien y en saber jugar muy bien con tu cuerpo. Y si sabes controlarlo y sabes dónde está tu límite, bueno, tu límite físico, ¿vale? Pues no ha de haber ningún riesgo ni ha de pasar nada en ningún momento. Si sabes controlarte bien, pues ya lo tienes. En realidad la alimentación será muy importante. O sea, no sé si tienes a alguien que nos va a asesorar también con el tema de alimentación, sí, pero... que justamente, ¿vale? estará en la próxima consultoría la semana que viene, de seguimiento, que es Lou Mateos, que Laura la conoce, y estará ayudándonos también con la alimentación. Ahora mismo yo hago una comida al día, que por cierto todavía no la he hecho, y salgo de un ayuno de 40 días. He hecho un experimento, Ferran, de ayuno de alto rendimiento de 40 días. Algo vi por ahí, algo vi. Sí. Ha sido increíble. Entonces yo creo que llegamos en el momento óptimo para hacer este experimento. Vamos a ver. Bueno, estás muy renovado por dentro, ¿no? Entonces, sí. Pues eso se nota al final, sí. Y ligero, tío. Bueno, claro, eso aparte, sí. Sabes controlar bien los líquidos, sabes controlar bien... No, que es bueno, eso es muy bueno. Tener ese control es genial, pero hay que ir con cuidado. Exacto. El asesoramiento será importante. Exacto, total. No tenemos ganas de recogerte por el suelo, ¿eh? No, yo tampoco. Hay que ir al límite, pero el límite coherente. Sí, eso, sí. Pues no sé si no hay ninguna pregunta más en Instagram para Ferran, para Manu, para mí, sobre el Holistic High Performance Man. Yo le preguntaré, mientras preguntamos si hay alguna pregunta, yo les diré a
Ferran, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera saber más sobre ti? A mí me encontráis o en Podologia Sport Barcelona por Instagram, ¿vale? O bueno, yo tengo el centro en Barcelona, estamos al lado de la estación de Sants, al ladito de la estación de Sants, la calle Numancia, número 18, y es Clínica de Podologia y Sport. Y bueno, si queréis necesitáis cualquier consejo o problema o lo que sea, yo si me escribís por Instagram siempre acabo contestando y en lo que pueda os echo un cable. Mira, justamente el otro día me contactó una persona de Galicia que bueno, tenía un problema y no se lo solucionaban y bueno, pues al final me pidió si podía venir y le dije, hombre, estando en Galicia es difícil llevar un paciente y le busqué a una persona de confianza que sé que lo va a trabajar igual que yo y le dije, ves a esta persona que te va a echar un cable. Y en realidad estoy esperando que me pase el feedback Eso es servicio de cómo le ha ido. Y eso es servicio, excelencia en servicio. Y Al Manu, final es eso. ¿dónde te puede encontrar la gente que quiere saber sobre ti? A Manu lo hemos perdido. Manu lo hemos perdido. Manu nos ha dejado con vistas en el cielo. Manu ha empezado a practicar la productividad invisible, tío. No, que de un momento que se ha despertado crío y de paso he ido para las zapatillas. ¿Dónde puede encontrarte cualquier persona que quiera saber sobre ti? Pues por la página web www.mc-medioestudio.es o en Instagram como Estudio MC. Manuel Castro, me pone Estudio MC Manuel Castro y igual, mucho más rápido por Instagram, por el tema de notificaciones y demás. Pues Manu, una cosa, yo hoy no, o sea, estoy un poco cansado, entonces, running, no, hago bici, ¿no? Sí, bici. Hago bici y mañana hago running y natación. Sí, Domingo descanso. Sí, mañana, exacto, pero primero me haces la natación y después me corres. Vale, y domingo descanso y el lunes, ¿qué? ¿Descanso o no? No, el lunes entrenamos, martes entrenamos en Alicante, que es cuando te voy a llevar yo el material, ¿vale? Miércoles descansamos, jueves, viernes y sábado volumen de cardio. Vale, pues chicos, ¿vale? Gracias por vuestra colaboración, por vuestra ayuda y vamos adelante. Ya te iré diciendo cómo van las plantillas, Ferran.